Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda lección de la Escuela Sabática en el cuarto trimestre del presente año 2023. Este es el folleto de la Escuela Sabática para adultos sencillo. Y te cuento que también está disponible en letra grande para aquellos que tienen problemas de visión. Así que búscalo en la librería IADPA más cercana para ti. En esta ocasión vamos a conocer la segunda lección de este trimestre. Pero recuerda que si eres maestro de escuela sabática, debes quedarte al final del video para ver algunos tips, cómo dar el repaso de la lección de una manera más creativa y pedagógica. Así que, sin más preámbulos, iniciemos con nuestro estudio. La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Como nosotros vimos en la primera lección, el origen de la misión está en el gran corazón de Dios. Ese corazón tan grande y lleno de amor. De ahí nace entonces la misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice Mateo 28, 19, nuestro versículo para memorizar en esta semana. Esta misión, este propósito divino de salvar a la raza humana a pesar de haberse rebelado en contra de él por el pecado, debiera ser los lentes con los cuales examinamos todo en la palabra de Dios. Pues hay un hilo de oro que recorre de Génesis a Apocalipsis que nos habla de ese amor de Dios, del carácter de Dios, del conflicto entre el bien y el mal, pero sobre todo del plan de salvación, de ese anhelo divino por redimir a la raza pecadora. Así que con eso en mente podemos nosotros iniciar el repaso de esta lección y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de preguntas. Preguntas que podemos nosotros hacernos a nosotros mismos y hacer a otros, y todos podemos contribuir en responderlas. La primera pregunta de esta semana sería: ¿dónde nace la misión? En gran medida, la lección de la semana pasada nos respondió esta pregunta: ¿dónde nace la misión? Pues definitivamente nace en el corazón de Dios. Y ahí en la parte del día domingo de la lección de escuela sabática vimos varios textos que nos hablan acerca de esto. Pero quizá uno de los que más me impresionó a mí personalmente es ese famoso versículo de San Juan capítulo 3, versículo 16 y también el verso 17. Ahí se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¡Qué maravilloso mensaje! Y aquí se nos dice claramente que es el amor de Dios la fuente de la misión. ¿Dónde se origina la misión? Es en el corazón tan grande, tan amoroso de nuestro Creador. Allí es donde nace la misión. Ahora bien, si la misión nace en Dios, y no solamente Dios el Padre, sino que la lección es enfática en hablarnos que el origen de la misión está en el Dios Trino, es decir, toda la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en la obra de salvar almas activamente. ¿Sí? Y cuando tú y yo comprendemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan involucrados, tan comprometidos con esta labor redentora, entonces la pregunta es: ¿de qué manera esto reconforta tu corazón y el mío? Saber que toda la deidad está tan comprometida con la salvación de la humanidad, ¿acaso no nos hace sentir realmente amados, realmente valorados por el cielo? Ahora,
La lección también nos presenta en la parte del día lunes otro contenido que podríamos abordar con la pregunta: ¿qué es el corazón de la misión? ¿Qué es el centro de la misión? ¿Dónde está la esencia de esa misión? Pues al leer nosotros Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, allí encontramos la descripción más completa de la gran comisión, la misión que Cristo le dejó a su iglesia. Y aquí se nos dice claramente que Jesucristo, al haber resucitado, se presenta delante de sus discípulos con toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la fuente de la autoridad de donde nace la misión, Cristo resucitado. Tenemos el contenido de la misión y tenemos una maravillosa promesa. Pero al analizar cuidadosamente el pasaje, nos damos cuenta que el único verbo con esa fuerza imperativa es hacer discípulos. Ese es el corazón de la misión. Bautizar, enseñar, salir a buscar. Todo eso es partes del proceso, elementos del proceso para cumplir con la tarea. Pero la esencia, el corazón, el centro de la misión es hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Es alumno, aprendiz, seguidor. En otras palabras, tú y yo somos llamados a conseguir seguidores de Jesús. Ahora, si comprendemos que la misión es hacer discípulos, ¿de qué manera afecta este mandato del Maestro tu forma, mi forma de vivir y ministrar a los demás? Si el propósito es ganar adeptos, ganar seguidores para Jesús, entonces, ¿de qué manera eso afecta nuestra manera de entender el ministerio al cual Dios nos llamó? ¿Qué puedes hacer tú para comprometerte más en aquello para lo que has sido llamado? Y también yo, todos nosotros somos llamados a ser discípulos. ¿Y qué podemos hacer para comprometernos más en esa tarea sagrada y tan importante? Esas son preguntas muy importantes para reflexionar y contestarnos a nosotros mismos. También la lección nos lanza a preguntarnos cuál es el mensaje de la misión, el contenido del mensaje. ¿De qué se trata? Pues analizamos también varios pasajes, pero quizá la esencia del mensaje adventista, del mensaje de la verdad presente para nuestro tiempo, está precisamente en Apocalipsis 14, versículos 6 en adelante, donde está el mensaje de los tres ángeles, que hemos considerado como la advertencia maravillosa de parte de Dios para la humanidad en el tiempo del fin. Y los versos 6 y 7 en el mensaje del primer ángel nos dicen cuál es ese mensaje. Dice que el primer ángel recorre la tierra proclamando a gran voz el evangelio eterno. Ese es el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Ese evangelio eterno no solamente es una doctrina, no solamente es un mensaje de esperanza. Ese evangelio eterno también es una persona, es Jesucristo. Él es el evangelio hecho carne y tú y yo también podemos serlo en él. Ahora, al analizar este mensaje del primer ángel, nos damos cuenta que el mensaje proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo que la hora del juicio ha llegado y por tanto debemos adorar al Creador de los cielos y la tierra. Ahora, ¿te das cuenta y te diste cuenta en la lección qué relación existe entre el juicio y el evangelio? Para algunas personas puede ser contradictorio el juicio y el evangelio, pero
Cuando nosotros vemos aquí en el mensaje del primer ángel perfectamente combinados los dos, ¿en realidad son contradictorios? No lo es. El juicio es parte del plan de salvación y está diseñado de parte de Dios para completar el proceso de redimir a la humanidad pecadora. Ahora, ¿por qué en el Evangelio debe ser primordial la idea del juicio? Pues por lo que acabamos de decir. El juicio es parte del plan de salvación y en realidad está construido por Dios para beneficiarnos a nosotros. Dios no necesita hacer un juicio. El juicio lo está realizando por amor a sus criaturas inteligentes, para que todo el universo pueda enterarse que Dios es amor y que el pecado conduce a la muerte y por lo tanto debe ser exterminado. Entonces, el mensaje de la misión es el Evangelio eterno y el cual incluye un mensaje de juicio para este tiempo. Además, la lección de escuela sabática nos lleva a preguntarnos quiénes son los canales de la misión. Es decir, a través de quiénes se va a completar esta tarea maravillosa de redimir a la humanidad. Pues al ir tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, descubrimos que los canales de la misión somos nosotros, tú y yo. En el Antiguo Testamento vemos a Dios llamando a Abraham para formar una nación, un pueblo escogido. ¿Con qué propósito? Transformarlos en una bendición para todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchísimos pasajes que nos hablan de la misión que Dios encomienda a sus hijos. Uno de los más impresionantes en esta parte de la lección es Hechos 1:8, pues nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre la misión en el Antiguo Pacto y la misión en el Nuevo Pacto? La diferencia más significativa que nos presenta la lección de escuela sabática es que en el Antiguo Testamento el plan de Dios era atraer a todo el mundo hacia Israel para que conocieran al Dios verdadero. La nación de Israel debía ser un gran imán que atrajera a todo el mundo hacia sí para conocer a Jehová. En el Nuevo Testamento, la misión sigue siendo la misma. De paso, el Israel espiritual, la iglesia, es llamado no solamente a esperar que vengan las personas, sino que es llamado a salir, a ir a buscar a los perdidos, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es ahí entonces la diferencia. El Antiguo Testamento, el pueblo de Dios debía esperar que el mundo viniera hasta él para conocer el amor de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es enviado a buscar a los pecadores. Ahora, cuando comprendemos que nosotros somos esos canales para la bendición y comprendemos que la misión es la madre de la iglesia, es decir, la iglesia existe para cumplir una misión y no al revés. No existe una misión para la iglesia, sino que existe una iglesia para cumplir la misión de Dios. Y cuando comprendemos entonces que la misión es tan vital para la iglesia como el aire para nuestra vida, entonces el Espíritu Santo nos invita a preguntarnos, ¿qué podemos hacer personalmente para sostener la vida de la iglesia? Tú y yo somos llamados a sostener la vida de la iglesia involucrándonos activamente en la misión. ¿Crees tú que puedes comprometerte de manera personal? Muy bien. Y eso nos lleva a la última pregunta de la lección en esta semana. ¿Hacia dónde apunta la misión? ¿Verdad? En palabras del título del día jueves, ¿cuál es la arena de la misión? ¿Dónde se desarrolla esto? Bueno, pues encontramos también muchos pasajes de la Biblia y muchos de los que ya leímos
nos damos cuenta hacia dónde va, cuál es el objetivo a alcanzar, cuál es la meta de la misión. Y quizá uno de los más hermosos es Apocalipsis 7, 9 al 10, porque aquí se nos vuelve a enfatizar que el plan de Dios es alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nadie queda fuera del amor de Dios. Dios quiere alcanzar a toda la humanidad a través de esta misión redentora, esta misión de rescate. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, la misión es para todo el mundo. Y cuando entendemos que el mundo entero es el blanco de la misión, ¿de qué manera esta realidad nos hace sentir la necesidad de depender de Dios para cumplirla? Si comprendemos que va más allá de nuestra capacidad, quizá más allá de la capacidad de la congregación donde asistimos, nos damos cuenta que necesitamos depender completamente de Dios para llevar a cabo esta tarea. Alcanzar al mundo entero es una tarea titánica a pesar de los avances de las telecomunicaciones y los medios de transporte. Sigue siendo una tarea más allá de mi capacidad, de tu capacidad quizá. Y ahí es donde necesitamos depender de Dios. Solamente por el poder del Espíritu Santo podrá llevarse a cabo una tarea tan grande y de alcances tan globales. Ahora bien, recuerda que ya dijimos que cada lección tiene un desafío, o mejor dicho, dos desafíos. Y te invito para que le prestes mucha atención. El jueves, allí encontramos el desafío. Y en esta lección número 2, el primer desafío es orar por la comunidad donde tú vives. La comunidad donde yo vivo, debo orar. Porque Dios nos ha colocado ahí con un propósito, por una razón. No estás en esa colonia, en ese barrio, en ese pueblo, en esa ciudad por casualidad. Estás ahí porque Dios te colocó ahí con un propósito. En segundo lugar, el segundo desafío relacionado con el primero es emocionante. Es investigar la demografía de la zona donde tú vives. Es decir, saber qué tipo de gente vive alrededor de ti, su trasfondo étnico, su trasfondo religioso, si hay ancianos, jóvenes, si hay pobres, ricos, qué idiomas hablan. Y entonces clamar a Dios para que nos muestre cómo ser un canal de su amor para ellos. Porque Dios ama tu comunidad, Dios ama tu ciudad y Dios puede usarte poderosamente. Pero entonces, cuando conocemos mejor a las personas, podemos conectar mejor con ellos y podemos descubrir cuáles son sus necesidades reales, impactar sus vidas de una manera más poderosa. Cuando nosotros las estudiamos, buscamos encontrar la empatía suficiente para tener un acercamiento más vinculante con esas personas. Así que el desafío es orar y conocer a tu comunidad, en resumen. Ora por tu comunidad y si la conoces mejor, vas a poder orar con más entusiasmo, con más fervor y con más poder seguramente. Así que esta semana, nuevamente el desafío es involucrarnos más intensamente en la oración. Bueno, hemos llegado al final, pero no al final todavía, porque ya hablamos del desafío con el cual termina la lección y Dios realmente nos está llamando a amar la comunidad donde estamos. Pero ahora vamos a tomar este pequeño espacio para dar algunos tips para maestros, para que los maestros de escuela sabática puedan crear un repaso de la lección más creativo, más pedagógico, más dinámico, más participativo. Si te diste cuenta, en esta ocasión utilizamos una herramienta de las más antiguas en el arte de enseñar. Esa herramienta se llama la pregunta. Transformamos todo el repaso de la lección en una serie de preguntas abiertas que permiten la discusión.
Obviamente en el video, por razones de espacio y porque estoy solito aquí frente a la cámara, no pudimos discutir. Pero en el grupo, cada pregunta puede abrirse para que todos participen y se construya en equipo la respuesta. Y de esta manera podemos hacer que todos participen. Y si te diste cuenta, cada día de domingo a jueves lo convertimos en una sencilla pregunta. Otro tip, otro consejo que puede ser muy útil es que dentro de la misma lección tenemos preguntas que podemos utilizar en el repaso de la lección. Cada día, especialmente de domingo a jueves, tiene al final, y lo tiene en rojo en esta edición de adultos sencilla, ahí está una pregunta. Y si te diste cuenta, en cada sección de este video, nosotros utilizamos esa pregunta final. Una pregunta que encierra todo el contenido de la sección de la lección y otra pregunta para invitar a la reflexión y para que todos participen. Algo también que puede ser muy útil es construir cadenas de preguntas, ¿sí? Es decir, de una pregunta se puede desprender otra y otra y otra, y así podemos ir invitando a participar a todos los miembros de la clase de escuela sabática. Por ejemplo, la primera pregunta que analizamos es: ¿dónde está el origen de la misión? Una pregunta que podemos lanzar al grupo y el grupo empieza a responder. Pero alguien responde: Dios es el origen de la misión. Perfecto. Ahora podemos diseñar una pregunta más específica y preguntar a alguien más en el grupo o abiertamente para que cualquiera pueda tomar la palabra. ¿Será que solo Dios el Padre es el origen de la misión? ¿O han participado en la misión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted, hermana, hermano? Y cuando hacemos esa pregunta, entonces otra persona participa y luego de esa respuesta podemos construir otra pregunta y seguir involucrando más personas. Eso es lo que yo llamo cadenas de preguntas. Algunos cuidados que debemos tener a la hora de trabajar con preguntas es no hacer preguntas muy cerradas donde realmente podamos hacer pasar vergüenza a una persona porque tal vez no sabe la respuesta y de repente se va a sentir mal en el grupo. Es mejor las preguntas abiertas, es mejor las preguntas de discusión, de opinión. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece esto? ¿Qué opina usted acerca de esto? Y cuando hacemos ese tipo de preguntas, entonces las personas pueden participar con mayor confianza. Y también tener el cuidado de involucrar a todos. Hacer preguntas muy sencillas, por ejemplo, si tenemos a un niño ahí, por ejemplo, en el repaso de la lección, podemos hacer una pregunta muy sencilla diseñada especialmente para él. Pero trabajar con preguntas es una manera muy eficiente, sencilla, práctica y de verdad que nos ayuda a involucrar a todos en el repaso de la lección. Así que recuerda, la herramienta más antigua y poderosa es la pregunta. Al finalizar, entonces, solo me queda decirte gracias. Gracias por acompañarme hasta aquí en esta segunda aventura de la lección de Escuela Sabática. No olvides suscribirte al canal y no olvides que puedes seguirme por las redes sociales como Selvin Sosa 77. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de Escuela Sabática.